Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. En los registros tenemos personas de Argentina, Bolivia, Colombia. Gracias por estar junto con nosotros. Tenemos un grupo multidisciplinario el día de hoy, gracias a nuestra invitada especial, Inalvis, quien nos estará hablando de cómo comprar a nombre personal o a nombre de empresa. Nuestro equipo, que está conformado por Ninosca Sánchez, Mónica Taján y Margarita, somos un equipo de asesores inmobiliarios internacionales con experiencias en inversiones extranjeras. Y la idea de este webinar esta noche es dar un paso más al primer webinar que realizamos en el cual estuvimos dándoles información sobre cómo obtener el 70% de financiamiento para invertir en la Florida. Ahora el webinar está enfocado a enseñarles a ustedes como inversionistas qué deben hacer en el segundo paso, si deben comprar a nombre de personal o a nombre de una corporación. Cuéntanos, Mónica, un poquito cómo está enfocado nuestro equipo multidisciplinario. Sí, buenas noches, Silvia, ¿cómo están? Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario en el cual contamos con bancos, financiadores, en el cual usted como inversionista puede obtener hasta un 70% de financiamiento para los inversionistas extranjeros. También contamos con contadores, el cual lo va a guiar a usted paso a paso de la mano, cuál va a ser el proceso para que haga una corporación con el Estatuto de la Florida. También contamos con la Casa de Título, el cual se encarga de ver todos los documentos que estén en condiciones a través de abogados para que el día de cierre no haya ningún inconveniente. También contamos con un amplio equipo de abogados de inmigración, el cual a usted lo guiará paso a paso como inversionista, cuál sería la visa que le sirve a usted de acuerdo a su inversión aquí en la Florida. Como ustedes pueden ver, estamos con un equipo ampliamente de profesionales en el cual a ustedes le va a ayudar en todo su proceso de inversión aquí en la Florida. Ninosca, ¿nos podría hablar por qué debemos invertir aquí en la Florida? ¿Por qué la Florida? Claro que sí, Mónica, gracias. Buenas noches a todos y gracias, Silvia, también por esa presentación y a todos los que están conectados en el día de hoy. Realmente no es por casualidad que Miami se ha convertido en la ciudad de mayor crecimiento en todos los Estados Unidos. Miami no solo es playa y moda, estamos hablando de una economía sólida y de constante crecimiento. También es bueno destacar que la Florida es el estado con mayor migración doméstica, que alberga diariamente, según el Censo Nacional, a unas 820 personas que provienen del estado de New York y a otras 940 personas que salen de California. Y adivinen qué, según los registros, ¿saben dónde se registran o dónde se radican el 50% de esas personas? Pues nada más ni nada menos que aquí en Miami. También la Florida se destaca porque es el segundo distrito financiero más importante de todos los Estados Unidos después de New York. Solo en Brickell está la mayor concentración del comercio, con 33 bancos internacionales, 87 instituciones financieras y más de 1,400 multinacionales. Y también hay 260 consulados. Y ustedes o muchos se preguntarán, ¿cómo beneficia todo esto a los bienes raíces? Pues todo esto impacta a la economía local en términos de consumo, de impuestos, demanda de trabajo, demanda de propiedades y, por supuesto, una gran revalorización constante. La Florida está catalogada, o la ciudad de Miami, mejor dicho, según The Knight Frank, como la segunda ciudad de mayor valorización de América luego de Dubái. También es bueno destacar, y más para ustedes que están pensando invertir aquí en el estado de la Florida, específicamente en el sur, en Miami. Miami está posicionada o bien se destacó mucho durante la pandemia. Solamente estuvimos cerrados un periodo de 2 meses y mantuvo una tasa de ocupación de un 92%. También tenemos un atractivo muy bueno que nos va a ayudar mucho al avance de la economía o al constante crecimiento, y es con el desarrollo ferroviario, como lo es el tren Brightline, que nos va a conectar desde acá, desde la ciudad de Miami hasta Orlando y posteriormente a Tampa. Pues sin más preámbulo,
le paso la palabra a Inalvi Subiao, quien nos va a dar más detalles sobre las corporaciones aquí para ustedes como internacionales, Claro. inversionistas. Claro que sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes y todas las personas que están escuchando. Definitivamente, como abogada de bienes raíces, estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, Ninoska. Y como ayudo a muchos clientes de otros países, puedo de todas maneras confirmar que la Florida, sobre todo Miami, es una de las áreas más cotizadas en los Estados Unidos, ¿no? Y por esa razón es que estamos escuchando los términos que la Florida, especialmente Miami, va a llegar a ser el próximo New York, ¿ok? De los Estados Unidos, ¿no? Por esa razón, para clientes fuera de los Estados Unidos, siempre tenemos que hablar, ¿no? Un poco de cómo vamos a invertir en la Florida y cuáles son los planes del cliente. Y todo depende de eso, más bien, cuál es el plan de cliente. Para clientes específicamente en Latinoamérica, pues invertir en la Florida muchas veces conlleva la compra y venta de bienes raíces. ¿Por qué? Porque es simplemente la inversión, en mi opinión como abogada, más segura que hay. ¿Okay? Una propiedad de bienes raíces lo compra uno hoy en estos momentos, de aquí a años se valora, ¿no? Y al subir el precio, pues ya la inversión es una inversión segura, sobre todo en áreas, por ejemplo, como Brickell, Coral Gables, Midtown, que están creciendo mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo compramos? ¿Cómo invertimos? ¿Y cuál es la manera más segura para inversionistas latinoamericanos, ¿no? De los países que hemos mencionado? Pues técnicamente la inversión en bienes raíces conlleva comprar la propiedad para propósitos de inversión, y ese propósito de inversión no es solo para comprar la propiedad para que incremente el valor, es para rentar típicamente esa propiedad, ¿ok? Entonces, la manera más segura de comprar una propiedad para esta índole es con una compañía, ¿ok? Hay varios tipos de compañías. Están las corporaciones, está la más famosa en estos momentos, que es lo que se llama un Limited Liability Company, o lo que ustedes muchos conocen como LLC, ¿ok? Esa es la más común en estos momentos. Y también existen otros tipos como una partnership, que es una sociedad que no es típicamente la que se recomienda para extranjeros, ¿ok? Para propósitos de compra con personas extranjeras, la que más se usa es la LLC. La LLC trae muchísimos beneficios y estos beneficios incluyen, primero que todo, puede ser una sociedad entre personas que estén dispuestas a invertir juntos. No tiene requerimientos de tener documentos por escritos, ¿ok? Por ejemplo, la corporación, que es otra bien popular, todos los años deben haber récords de la compañía por escrito, ¿ok? La LLC no tiene eso. La LLC le otorga la habilidad a muchas personas hasta de tener un acuerdo verbal entre socios. No es lo que yo recomiendo como abogado, pero es posible. Otra cosa, la versatilidad de la compañía. ¿Okay? La LLC es muy versátil. Yo puedo tener una LLC a la vista de la ley, ¿ok? Y cuando voy a hacer impuestos y hacer las declaraciones, yo puedo seleccionar cómo yo quiero hacer esos impuestos. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Uno puede tener una LLC clasificada como una corporación. ¿Ok? Para propósitos de inversionistas que viven fuera del país, pues la clasificación sería lo que se llama un C Corp, una C Corp. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar un poquitico más de eso cuando hable de un impuesto que se llama FERPA, que es un poco famoso en lo que viene raíces. ¿Ok? Antes de pasar a FERPA, quiero que tengan en mente ciertas cositas de la compañía, ¿ok? Y es importante, sobre todo cuando hay socios, ¿ok? Tener una compañía donde los socios tienen 50 y 50%, ¿ok? Es complicada, porque típicamente decisiones se hacen en mayoría, y si tenemos dos personas 50 y 50 y las dos no vemos o no tenemos la misma opinión cuando tomamos decisión, pues se puede complicar un poco, ¿ok? Entonces yo siempre les recomiendo a mis clientes, primero que todo, saber quiénes son nuestros socios, ¿no? Porque a veces no se toman decisiones correctas con esa situación, pero siempre tener que considerar que los porcentajes más viables son
51%, 49%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que tenga mayoría pues puede tomar la decisión y no se van a ver los socios, como digo yo, bloqueados o que no pueden tomar decisiones, ¿no? Eso es importante. Desde el primer momento, cuando están pensando en estas sociedades, y esto aplica más cuando hay socios, determinen cómo van a tomar decisiones, ¿ok? ¿Quién las va a tomar? Las compañías pueden tener dueños, pero no necesariamente los dueños tienen que llevar toda la compañía, pueden ser gerentes, ¿ok? Pueden ser otras personas que ustedes asignen en los Estados Unidos para llevar lo que es el día a día. Por ejemplo, en una propiedad que están rentando, pues para colectar la renta, para pagar los mantenimientos, para hacer cosas que ustedes aquí no pueden hacer porque están fuera del país, ¿ok? Y también tengan en cuenta las contribuciones. Si hay socios que están dando fondos para la compra de una propiedad, por ejemplo, esos fondos van a ser una contribución a la compañía como parte de la sociedad o simplemente es un préstamo a la compañía que el préstamo va a tener que pedir, ¿ok? Que va a tener que pagar la compañía eventualmente. Entonces, tengan eso en mente porque cuando empiezan la creación de la compañía, venir con una meta es mejor en vez de estar haciendo cambios mientras que la transacción va pasando o mientras que las cosas van pasando, ¿ok? Y siempre definan la responsabilidad. Vamos a tener a lo mejor 2 socios, pero a lo mejor tenemos un socio que tiene la habilidad de viajar a los Estados Unidos más que otro socio. A lo mejor ese socio tiene que tener un poquitico de más responsabilidades porque tiene presencia en los Estados Unidos, ¿ok? Mientras que a lo mejor tenemos otro socio que no puede viajar en absoluto y entonces se complica un poco, por ejemplo, la apertura de la cuenta de banco, los pagos que tengamos que hacer, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquitico de algo que afecta a los extranjeros, no en el momento de la compra de bienes raíces. Esto es algo que afecta en el momento de la venta y es un impuesto que se llama FERPA, ¿ok? Es un famoso para los extranjeros. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es una ley del IRS y lo que dice la ley es que la persona cuando vende la propiedad, ¿ok? En el momento de venta, que es muy importante para los extranjeros, ¿por qué? Porque en inversiones lo que queremos comprar que el valor suba y después vendemos, ¿verdad? So, hay que pagar un impuesto. Y Silvia, ¿me puedes cambiar ya la página? Pues hay que pagar un impuesto. ¿Cuál es el impuesto y cómo se paga el impuesto? ¿Ok? Si yo le digo a un inversionista en estos momentos, cuando tú compras una propiedad en los Estados Unidos, me tienes que pagar un impuesto para comprar, ¿ustedes creen que como inversionistas la persona van a venir y comprar en los Estados Unidos? Absolutamente no. Yo soy una de las primeras que me fuera a otro país a comprar una propiedad de inversión, ¿ok? Pero el gobierno, el IRS específicamente, lo que hace es decir, si en el momento que un inversionista venda la propiedad, todavía el inversionista es lo que se llama extranjero, es decir, no tiene residencia de los Estados Unidos o ciudadanía de los Estados Unidos, pues hay un impuesto que aplica. ¿En qué? En el valor de compra y venta, ¿ok? Ese es el famoso FERPA. Y es un 15% del precio de la venta de la propiedad, ¿ok? Es decir, puede ser bastante. Yo tuve un cliente, para que tengan una idea, que pagó 545,000 en impuestos, ¿ok? Una propiedad de casi 5 millones. Entonces, esto afecta a mis clientes todo el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Y por qué estoy hablando yo de esto si ustedes como inversionistas lo que están considerando es comprar en estos momentos? ¿Ok? Precisamente porque no quiero que se vean en la situación de que cuando vayan a vender no estructuraron su compañía o no invirtieron correctamente. Por eso que yo hablo de FERPA en el momento de la compra, a pesar de que esto no es algo que ustedes tienen que preocuparse ahora. ¿Ok? ¿Qué puedo yo hacer? El impuesto aplica a personas individuales, es decir, yo comprando yo a mi nombre individual y aplica a diferentes compañías. Vamos a ver a cuál aplica, ¿ok? Y cómo lo evito. Si yo abro una corporación como extranjero, el FERPA nunca va a aplicar, ¿ok? La corporación es un tipo de compañía, pero no es la compañía que típicamente un contador o un abogado recomienda para una persona extranjera, ¿ok? Los contadores y los abogados lo que recomendamos es la LLC. Ahora, ¿qué pasa con la LLC? Cuando la LLC tiene un solo dueño, ¿ok? El impuesto va a aplicar.
¿Por qué? Porque bajo la ley de lo que es impuestos, la ley tributaria, ¿ok? Esa compañía con un solo dueño se convierte en lo que se llama un disregarded entity. Como yo le explico, es como que tienes una compañía, pero para propósitos de impuestos no tienes compañía. La compañía se cancela. ¿Por qué? Porque los impuestos se hacen a nivel personal del dueño que tiene el 100% de las acciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomiendo yo a mis clientes? Vamos a hacer una compañía, pero tenemos que hacer una compañía con 2 dueños, con 2 socios. ¿Ok? Puede ser que sea un 99% uno y un 1% el otro, pero la idea es que tengan 2 dueños, ¿ok? Para evitar el impuesto. Hay personas que me dicen, Ina, pero yo no tengo manera de poner un socio o yo no quiero tener un socio. Hay personas que no les gustan hacer negocios en sociedades. ¿Qué hago? Ok, tengo una solución para ti también. Pues hacemos una LLC, buscamos a un contador y el contador clasifica la LLC como la famosa C Corp o C Corporation que hablé hace unos minutos atrás. ¿Ok? Entonces, para propósitos legales, una LLC, pero para propósitos tributarios, que es lo que nos preocupa, es una corporación. El FERPA no aplica. ¿Okay? Si yo hago mi estructura desde el primer momento correctamente, yo como extranjera, vamos a decir que yo sea el caso mío, nunca me tengo que preocupar de FERPA. ¿Okay? El problema viene que muchos extranjeros desafortunadamente no tienen el conocimiento o no las personas que los ayudan no le dan los consejos necesarios para evitar esto desde el primer momento. Entonces lo que se ve mucho es que me compran las propiedades a nivel individual, ¿ok? Y después me quieren hacer un traspaso a una compañía, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con los traspasos de título? Cuando tú compras a nivel individual y traspasas a una compañía, el FERPA también aplica. A pesar de que la persona puede ser que esté transfiriendo a una compañía de ellos o a un familiar, ¿ok? Porque el impuesto aplica en compra y venta, pero también aplica en transferencias de título. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es mejor estructurarla correctamente desde el primer momento que hacer un traspaso. Otras cosas que podemos tener en mente, sobre todo para las personas que han invertido en propiedades que valen o que la van a vender menos de $300,000, ¿ok? Si la propiedad vale menos o la están vendiendo por menos de $300,000, si se buscan a un comprador que vaya a vivir en la propiedad, ¿okay? Es decir, va a ser la residencia de ellos primaria por un periodo de 2 años después del cierre y el comprador está dispuesto a firmar una declaración jurada de que ese es el caso, pues el FERPA no aplica, ¿ok? Pero ya estamos limitados a vender por menos de 300,000 y tenemos que buscar a ese comprador dispuesto a firmar esa declaración jurada, ¿ok? So, ya tenemos una limitación, ya nos estamos limitando en poder venderla a todo el mundo, ¿ok? 2, si el precio de compra y venta es de 301,000 a 1,000,000, entonces, y conseguimos al comprador que vaya a vivir en la propiedad por un periodo de 2 años después del cierre, ¿ok? Y vaya a firmar la declaración jurada, entonces el impuesto se baja de un 15% a un 10%, ¿ok? Pero igual, a pesar de que esto se ve y puede pasar, están limitados. Aquí a un comprador que vaya a comprar en una residencia, va a vivir en esa residencia primaria. Típicamente propiedades de inversiones, la idea es que la persona que va a comprar siga invirtiendo, porque por eso es que la propiedad es muy, lo que se llama beneficiosa, o la persona le llama la atención la propiedad porque ya tiene un inquilino. Entonces no es lo mismo comprar una propiedad de cero y buscar un inquilino nuevo, ¿ok? Que tener una propiedad que ya está rentada, tú la compras y tienes la tranquilidad de que hay un inquilino, ¿ok? Que tienen lo que se llama esa ganancia. Ya que hablamos de, el impuesto, para que sepan, se paga en el momento del cierre, ¿ok? Esto no es algo que yo pueda decir, voy a hacer un cierre en el día de hoy, no lo voy a pagar. Si no se paga hay una penalidad alta. Entonces esto es algo que los compradores lo saben y cuando los compradores están trabajando con un vendedor que es extranjero, una de las primeras cosas que hacen es asegurarse de que en el momento de cierre se paga el impuesto porque la responsabilidad cae arriba del comprador.
Entonces, es algo bastante complicado y es algo que en estos momentos se está viendo muchísimo. Entonces, los compradores y los agentes de bienes raíces, como debe ser, ¿no? Están muy atentos a esto de FERPA. ¿Ok? Vamos a hablar un poquitico más sobre, como estamos hablando de inversiones, vamos a no quedarnos solos en la idea de que una inversión es una propiedad de bienes raíces, ¿ok? Una inversión también puede ser una compra de un negocio, ¿ok? Hay muchos clientes que piensan en invertir en negocios en los Estados Unidos o abrir una sucursal de su negocio en los Estados Unidos por dos razones. Una, porque es una inversión, ¿ok? Y dos, porque pueden estar pensando o considerando una visa de inversión en los Estados Unidos. ¿Okay? La visa de inversión te da la habilidad de poder entrar en los Estados Unidos a operar ese negocio cuando tú quieras y no tienes una limitación como trae una visa de turismo. Una visa de turista, ustedes saben que pueden entrar en los Estados Unidos, pero tienen limitación en la cantidad de tiempo que se pueden quedar. Entonces hay muchas personas que piensan en inversiones para la visa. Una inversión en propiedades de bienes raíces, ¿ok? Vamos a decir, comprar propiedades para rentar, desafortunadamente no clasifica como una inversión para propósitos de inmigración. ¿Ok? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si están considerando inversiones para propósitos de visas y de inmigrar a los Estados Unidos, no puede ser una compra y venta de propiedades para renta. ¿Okay? Sin embargo, los agentes de bienes raíces y sobre todo los panelistas que están aquí los pueden ayudar con una compra y venta de un negocio. ¿Okay? Eso también es parte de lo que es la experiencia de ellos. ¿Okay? Y simplemente van de la mano con un abogado. Entonces, vamos a hablar un poquitico de visas. ¿Okay? Hay varios tipos de visas y hay varios programas. ¿Okay? La idea es darle una idea muy simple porque no podemos hablar de toda la complejidad de las visas y tampoco podemos hablar de que todos los casos son iguales porque no es el caso. ¿Okay? Todo depende de la persona y la necesidad de la persona. Pero vamos a hablar un poquitico de las visas para que tengan una idea de cómo funcionan y cuáles pudieran ser las más favorables para ustedes. ¿Okay? Está la famosa EB5. La EB5 es la que todo el mundo piensa, oh, tengo que invertir $500,000. ¿Okay? Ya no es $500,000, ya los requerimientos lo subieron. Creo que es un poco más de 800,000. No le puedo dar ahora exactamente la cantidad, pero es un poco más de $800,000. Esa visa requiere esa inversión, esa cantidad, ¿okay? Es decir, es una cantidad sustancial que una persona tiene que invertir en los Estados Unidos, ¿ok? La compañía que recibe estos fondos, y típicamente son compañías que hacen más o menos lo que se llama un sponsorship, ¿ok? Para la persona, tiene que cumplir con los requerimientos que ponga las leyes de inmigración por un periodo de 2 años. ¿Okay? Y la compañía tiene que mantener siendo una compañía que está activa, que está operando. Si la compañía deja de existir, pues ya el propósito, como digo yo, cesó y la visa termina, no funciona. ¿Okay? Y los fondos del inversionista pueden ser entregados de forma de una contribución a esa compañía, es decir, no hay un retorno, ¿ok? O es un dinero que estamos invirtiendo para ver, o puede ser como un préstamo, ¿ok? De una manera y de otra son fondos que están, como digo yo, aguantados. No vas a aplicar a la visa y te lo van a devolver, por ejemplo, en 6 meses, un año, si no funciona. Entonces, ¿cómo se ve esta visa y por qué las personas a veces la consideran? Pues hay muchos proyectos y muchas compañías grandes, ¿ya? Que deciden que necesitan fondos para inversión y entonces lo que hacen es pedir estos fondos de inversionistas de otros países con la idea de que el inversionista va a invertir una cantidad, ¿ok? En este caso serían los 800,000 y pico que están requiriendo ahora la ley, y entonces ellos reciben los fondos, pero el inversionista es un inversionista, lo que se llama silencioso. Yo no tengo voz y voto, yo simplemente estoy dando los fondos, ustedes lo usan y tengo una limitación muy grande. La limitación muy grande es que yo no puedo utilizar esos fondos y son otras personas que están tomando decisiones, no yo como dueño, ¿ok? En adición a esto, son muy caras
¿ok? Son costosas. Un proceso de una visa de una EB5 le puede costar a una persona en el transcurso de ella $50,000, $60,000, $70,000, dependiendo de quiénes son los abogados. Entonces, por el hecho de que no hay control, la cantidad que se invierte es muy grande y el costo de ellas no son las que las personas típicamente deciden utilizar, a no ser que tengan otra opción, ¿ok? Entonces, ahí nos queda la E2 y la L1, ¿ok? Son muy similares. La E2 y la L1 son muy similares, ¿ok? Lo único es que la diferencia es que la E2 funciona porque hay unos tratados en donde el gobierno de los Estados Unidos ha declarado a unos países, ¿ok? Que son países seguros en la cuestión de la economía del país, ¿ok? Y típicamente podemos encontrar países de Latinoamérica como Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Honduras, México, Paraguay, inclusive España, que está en Europa, y otros países de Europa. Entonces, como son parte de ese tratado, pues la habilidad es aplicar a la E2, ¿ok? ¿Por qué es más beneficioso ser parte de un tratado que, por ejemplo, la L1, a pesar de que las visas son iguales? La L1 requiere que la persona que invierte en los Estados Unidos, que está teniendo la visa, sea un ejecutivo o un gerente, una persona de alto rango en su compañía, en su país, ¿ok? Una persona que esté supervisando empleados, por ejemplo, ¿ok? ¿Por qué? Porque durante la pendencia de la visa, esa compañía en su país debe seguir operando y debe seguir generando, y debe ser una compañía que tenga lazos suficientes con ese ejecutivo por si no le va bien en los Estados Unidos, por ejemplo, ese ejecutivo pueda regresar a su país sin verse afectado. La idea es no quedarse en los Estados Unidos sin poder trabajar o operar o siendo una carga para los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, a comparación de la E2, la E2 no requiere eso, porque al país estar en el tratado, pues un país que ya es considerado estable, ¿no? Económicamente. Lo único de la E2 es que a veces tiene sentido y a veces no tiene sentido. ¿Por qué? Hay países como por ejemplo Colombia que le dan la visa por 5 años. Entonces es muchísimo tiempo y pueden renovar por términos de 5 años, ¿ok? Muchísimo tiempo, pero hay otros países que a lo mejor la visa nada más la dan por 3 meses. Entonces, a lo mejor, a pesar de que se puede renovar, la renovación sería de 3 meses en 3 meses. Entonces, a lo mejor para otros países no hace no es tan beneficiosa, por ejemplo, como para los colombianos, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor a ese país lo contamos es por la L1 que la E2. Para la L1 hay otra cosa que es muy importante. El ejecutivo debe haber estado en la nómina de su compañía en su país por lo menos un año en los últimos 3 años. Esto es muy importante porque tenemos muchos clientes que han sido ejecutivos o son ejecutivos de su compañía, pero no están reflejados en la nómina, ¿ok? Y un requerimiento es que estén en la nómina de su compañía en su país, ¿ok? Por lo menos un año de los últimos 3 años. Para ambas, y esto es sumamente importante cuando van a invertir, ¿ok? Y yo siempre se lo explico a los clientes como que es una de las cosas más importantes. Tiene que haber prueba de los fondos que han sido invertidos. No hay una cantidad máxima o mínima que tienen que invertir, pero tiene que haber constancia de dónde salen los fondos, por ejemplo, de qué cuenta bancaria van a salir, debe ser de la persona que está invirtiendo o de la compañía que de su país, ¿ok? Y de dónde vienen. Siempre tiene que haber esta conexión. ¿Por qué yo hablo de esto en estos momentos? Cuando estamos invirtiendo, por ejemplo, cuando estamos comprando un negocio, tengo muchos clientes que compran el negocio y después piensan en la visa. ¿Okay? Y la inversión que hicieron en la compra del negocio, no hay una conexión, no hay manera de yo probar que el dinero salió de A para comprar B. ¿Okay? Entonces, cuando estamos considerando comprar ese negocio con la visa en mente, tenemos que saber esto, tenemos que saber que vamos a tener que tener esa prueba, esa conexión de dónde vienen los fondos y quién los pagó desde el primer momento. ¿Ok? Pues he tenido muchas personas que compran el negocio y entonces después no pueden utilizar esa inversión porque no hay una conexión de los fondos. Muy importante. ¿Ok? Tanto para una como para la otra, la persona que está teniendo la visa debe ser
un accionista mayoritario en el negocio de aquí que está comprando o que está formando. ¿Okay? Y esto estamos hablando de compra y venta de negocios, pero también puede ser una persona que venga y quiera abrir una compañía aquí en los Estados Unidos. No tiene que ser necesariamente de la misma índole de la compañía que está en su país, pero también puede ser abrir una compañía. ¿Y qué significa esto? Pues que van a necesitar un abogado corporativo que les abra las corporaciones, van a necesitar también un agente de bienes raíces. ¿Por qué? Porque la mayoría de la inmobiliaria para negocios es rentada, ¿ok? Entonces sus agentes también la pueden ayudar para a lo que se llama acuerdos de renta comerciales, ¿ok? Porque son locales de negocios, ¿ok? Es decir, de una manera o de otra siempre van a necesitar la asesoría de un agente de bienes raíces que sea experto en estas áreas, ¿ok? Yo creo que eso culmina, como digo yo, el sumario o el resumen de invertir en los Estados Unidos. Les di un poquitico de corporaciones, un poquitico de bienes raíces, que es muy importante, y un poquitico de las visas. El bufete de abogados Sánchez Vadillo, que es donde yo trabajo, pues lleva muchos años en el negocio, casi 30 años. Y tenemos abogados de todas las áreas, ¿ok? Yo me especializo en las áreas de bienes raíces y comercial y residencial y de corporaciones, y me encargo de las compras y ventas también de los negocios, o cuando los clientes están abriendo los negocios, pero tenemos inmigración, tenemos ley de familia, tenemos litigio civil, es decir, podemos ayudarlos en cualquier necesidad que ustedes tengan. Yo estoy a la orden si tienen preguntas. Ha sido una presentación magistral, de veras. Un Gracias, placer. Inalvis. Un placer. Bueno, sí tenemos preguntas, Inalvis. Mira, yo tengo varias preguntas en el chat y también tengo otras preguntas que me han pasado. Una de las preguntas dice, ¿cuáles son los requisitos contables y fiscales para mantener una empresa en Florida si decidimos comprar la propiedad a nombre de una entidad comercial? Ok, hay varios requerimientos. Primero tenemos que hablar un poquitico de los requerimientos corporativos, ¿ok? Y esto es muy importante para los extranjeros. Para abrir una compañía en el estado de la Florida, el requerimiento más importante es que haya una persona que sirva como agente registrado. ¿Qué significa esto? Eso es una persona de su confianza que resida en el estado de la Florida, o una compañía, por ejemplo, como un bufete de abogados, un contador, que esté dispuesto a recibir todas las notificaciones que reciba esa compañía de parte del inversionista que no está aquí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, mi bufete, nosotros tenemos ese servicio para muchos de nuestros clientes, y lo que simplemente hacemos es recibir toda la correspondencia, todas las notificaciones. Por ejemplo, cuando compran una propiedad, que llegan los impuestos de bienes raíces, o llega cualquier notificación de la ciudad o del condado, y lo que hacemos es recibirla, revisarla y comunicárselo a los clientes. Eso es lo que ustedes necesitan. Si tienen una persona de confianza, un familiar, alguien que puedan confiar, es simplemente esa persona va a estar en los registros de la compañía como el agente registrado, y la dirección de esa persona va a estar de agente registrado. ¿Okay? Fuera de eso, a nivel corporativo, todos los años deben hacer la renovación de la compañía. La compañía siempre tiene que estar, como se llama, activa en el registro público. Una compañía, para hacer negocios en los Estados Unidos, debe ser registrada y debe estar activa. Y todos los años deben de pagar la renovación de esa compañía, que corre, dependiendo del tipo de compañía, desde $100 a $200, típicamente 100, en los 100 bajitos, ¿ok? Dependiendo del tipo de compañía, y tienen que hacerla todos los años antes de mayo 1. ¿Okay? Eso es a nivel corporativo. Yo no soy contadora, no soy contable, ¿ok? No le puedo hablar de todos los requerimientos contables, pero si hay una compañía y esa compañía tiene inversiones en los Estados Unidos, pues la idea es declarar impuestos todos los años, ¿ok? ¿Por qué? Tengo muchos clientes que nunca declaran impuestos de la renta, ¿ok? La renta, recuérdense que es una inversión, ¿ok? Y cuando les digo esto, no quiero que se me asusten y piensen, oh my God, te voy a colectar renta todo el tiempo y voy a tener nada más pérdidas, 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 pérdidas. No funciona así. Cuando se declara impuesto, también hay que considerar los gastos que la persona tiene como inversionista en la propiedad. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que la propiedad tenga asociación y tengan que pagar una asociación todos los meses. Eso es un gasto. En bienes raíces es un gasto. Arreglos que se le hace o mantenimiento es un gasto.
Entonces los contadores, como digo yo, siempre hacen su magia, ¿no? Esto es lo que recibo, esto es lo que gasto, y hacen sus cálculos, y muchas veces el impuesto que tienen que pagar no es mucho, ¿ok? Pero ¿por qué deberían declarar impuestos? Porque si no se declaran los impuestos en el momento que los necesiten declarar, y les voy a decir específicamente cuándo necesitan declararlo, ¿ok? Es una de las cosas que pasa. La agencia regulatoria, que es lo que se llama el IRS, el IRS, les puede poner una penalidad, ¿ok? Entonces ustedes nunca quieren estar 6, 7 años con dueños de una compañía y después cuando tengan que declarar impuestos, ir atrás 6, 7 años, declarar con una penalidad, ¿ok? Por eso que yo siempre le digo a mis clientes, reúnanse con un contador desde el primer momento y que el contador le diga cuál es la mejor opción para ustedes. Por ejemplo, ¿cuándo sería una vez que tuvieran que declarar impuestos? Cuando venden la propiedad que tienen que pagar el impuesto de FERPA, vamos a decir que espero que nadie aquí tenga que pagar ese impuesto porque ya sabemos cómo tenemos que invertir, pero vamos a decir que aplicara y que tuvieran que pagarlo. Cuando ustedes declaran impuestos, pueden reclamarlo. ¿Ok? Se paga el 15%, pero si hacen la declaración de impuestos correctamente con un contador, pueden reclamar parte de los 15% y típicamente puede ser hasta más de la mitad. Entonces, tiene sentido hacer la declaración de impuestos. Claro está, cuando van a hacer la declaración de impuestos después de varios años, pues a lo mejor tienen una penalidad porque nunca declararon impuestos. ¿Okay? Eso sería una de las veces que tengo clientes que han perdido dinero por no declarar impuestos. No sé si respondí todas las partes de la pregunta, creo que tenían como 3 partes, pero si me quedó alguna parte, refréscame un poquitico la memoria. Estás en mute, Silvia. Otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿cuánto es el número máximo de accionistas en una LLC? No hay técnicamente un número máximo. ¿Por qué? Porque mientras que ustedes dividan las acciones, el 100% de las acciones, pues puede haber un número infinito. Vamos a decir que pueden haber 100 accionistas y cada uno tiene 1% de acciones. ¿Qué es lo recomendable? Puede ser que no sea lo recomendable dependiendo de la necesidad del cliente. ¿Por qué? Porque hay un dicho, yo creo que es un poquitico muy cubano, pero se lo voy a decir, es mientras menos gente es más claridad. Es decir, mientras menos inversionistas, un poquitico de más claridad para tomar decisiones y cómo va, ¿ok? Ahora, eso es cuando estamos hablando de compañías sin tener las inversiones en mente. Si estamos teniendo disculpen, las visas de inversiones en mente. Si estamos teniendo en mente las visas de inversionista, ahí sí hay un máximo que puedan tener. ¿Por qué? Porque recuérdense que uno de los requerimientos es que la persona que está obteniendo la visa sea un accionista mayoritario, ¿ya? Si yo tengo un accionista mayoritario, técnicamente debería tener esa persona un 51%. Y entonces el otro 49%, pues dividirlo, ¿ya? Y ahí es donde entra un poco la limitación. 2, cuando se va a aplicar para una visa de inversionista, como el requerimiento es que la persona que está aplicando sea accionista mayoritario, pues si yo tengo una compañía que tengo que tener una persona con 51%, yo no puedo a lo mejor tener a otra persona aplicando a la misma visa de inversión con la misma compañía, porque es imposible tener 51%, ¿ok? Es imposible tener 2 mayorías. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Ok, Inalvis, muchísimas gracias. Entonces, recapitulando un poquito, lo que tú recomiendas es que el inversionista realice su inversión en la Florida a través de una corporación para evitar el pago de impuestos de un FIRPA cuando realiza una compra como personal. Exacto, y también para aclarar un poquitico más algo que a lo mejor no mencioné, cuando las propiedades se compran y están rentadas, el inversionista no tiene control, sobre todo por el hecho de que como inversionista estamos viajando a nuestros países, ¿no? Y lo que estamos haciendo es rentando la propiedad. Al no tener control, pues la propiedad está a manos de alguien extraño, que es un inquilino, ¿ya? El inquilino puede en esa propiedad hacer ciertas cosas que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, tener invitados, tener una fiesta, cosas así. Y esas cosas, cuando hay invitados en las propiedades o hay fiestas, pudieran haber accidentes, ¿ok? Entonces este país, como le decimos, el país de la demanda.
¿ya? ¿Por qué invertimos con una compañía? En el caso de que algo así pasara y hubiera una demanda, hubiera un reclamo, pues entonces el inversionista está, como digo yo, protegido por la estructura que es la compañía. Es decir, tuvieran que demandar a la compañía, tuviera la compañía que ser responsable monetariamente por ese daño, pero el inversionista a nivel individual está protegido. ¿Ok? Es decir, no van a ir a los bienes de ese inversionista a decirle a ese inversionista, me tienes que pagar, no sé, vamos a poner un número, $100,000. Van a ir a la compañía. ¿Okay? Porque la compañía funciona como esa protección para ese inversionista. Entonces, definitivamente, aparte del impuesto, también es como digo yo, esta protección que dan las compañías. Y la otra cosa para inversionistas de muchos países es la privacidad. Por ejemplo, para inversionistas argentinos, la privacidad es una de las cosas más importantes para ellos, porque yo sé que el gobierno tiene ciertos procedimientos, ¿no? Que a veces puedan hasta investigar a una persona. Entonces, esa privacidad que te otorga la compañía de decir, yo tengo una propiedad de bienes raíces, pero está a nombre de una compañía, no a nombre mío personal, no es un bien personal, es muy atractiva para los inversionistas. Y Narvis, y una preguntita, hablando ya de la protección como tal del individuo, en caso de que, pues, uno nunca quiere hablar de este punto como tal, pero en caso de que ese inversionista fallezca y tiene su LLC, o sea, ahí, ¿cómo se maneja entonces esa inversión? O sea, ¿cómo? Es un término, es una pregunta muy válida, porque una de las cosas que me pasa muchísimo como clientes que me dicen, oh no, yo quiero que me pongas una cláusula en los documentos que dice que si yo fallezco, las acciones de la compañía van a mis hijos, ¿ok? Desafortunadamente no funciona así, ¿ok? La inversión, vamos a decir, la propiedad es de la compañía. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de que un socio fallece, ¿ok? La propiedad sigue siendo de la compañía, ¿ok? El problema que tenemos es a nivel accionario, de los dueños de la compañía. Si dueño, vamos a decir, un dueño que tenga 100% de las acciones fallece, ¿ok? Ahí yo tengo que tomar ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque las acciones de ese dueño, pues deberían pasar a un heredero. ¿Ok? Yo no puedo estipular en los documentos de la compañía que va a pasar a mis herederos. Yo no puedo hacer eso porque va en contra de la ley. Yo lo que tuviera que hacer es a nivel individual hacer un testamento o considerar otras opciones, que ya me estoy yendo un poquitico, es más extenso este tema, pero o considerar lo que se llama un fideicomiso. ¿Ok? Tanto para la compra de la propiedad o a nivel individual. Entonces, eso es algo que típicamente cuando hablamos con los clientes de cuáles son tus planes, cuánto tú quieres crecer en los Estados Unidos, lo consideramos porque los extranjeros también tienen que tener en cuenta que cuando fallecen y tienen bienes en el país, eso genera otro impuesto, que es algo que los extranjeros siempre están tratando de evitar, que puede ser un impuesto bastante alto. Ya estamos hablando de 30% encima de todos los bienes que la persona tenga. Entonces, en el momento de crear las compañías y de ver los planes de cliente, siempre también hablamos mucho de lo que se llaman los trusts en inglés o los fideicomisos, que es una opción para los extranjeros. Okay. Otra cosa muy importante de que quiero mencionar aquí, ya que estamos hablando de esto, nunca les recomiendo a nadie, pero a ningún extranjero, que me pongan a sus hijos menores en la compañía como dueños. Okay. Los hijos menores en los estados en los Estados Unidos no tienen ley, no tienen a lo que se llama edad de mayoría, que es el 18 años, y por ende no pueden firmar documentos. ¿Ok? Entonces me pasa mucho que tengo inversionistas que están vendiendo propiedades y en la compañía me encuentro, porque cuando venden tenemos que revisar la compañía, tenemos que revisar quiénes son los dueños. Cuando venden veo que me tienen puesto él y a lo mejor sus 3 hijos que son menores. Adivinen qué, los hijos no me pueden firmar los documentos que yo necesito para el cierre. ¿Ok? Entonces vamos a buscar maneras que sus hijos queden protegidos. Y existen millones de ellas en los Estados Unidos de acuerdo a los planes de cliente, pero no piensen que pueden poner a sus hijos menores en la compañía, porque lo que están haciendo es, se están, como digo yo, bloqueando, ¿no? Ellos mismos en la venta, en la venta potencial. Bueno, Inalvi, muchísimas gracias por toda la información.
Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero te agradecemos porque ha sido una información de valor. Ahora los inversionistas que ya tuvieron el primer webinar y ya saben cómo conseguir un 70% de financiamiento, y ahora con toda la información que tú nos has dado para hacer correctamente esa inversión en los Estados Unidos, los invitamos a ustedes a que si ustedes quieren realizar su inversión en el mes de junio, Inalvis y el bufete de abogados en el que ella trabaja les estará dando un descuento en la creación de la corporación para que ustedes puedan realizar esa inversión. Te agradecemos, Inalvis, también por ese descuento para los clientes que quieran realizar esa inversión en Estados Unidos, porque va a ser una ayuda para ellos. Claro Y que bueno, sí, también, con mucho gusto. claro, Inalvis, muchas gracias. Y también invitarlos el día martes 20 tenemos un webinar a las 8 de la noche en el cual ustedes podrán ver diferentes inversiones que pueden realizar. Tenemos diferentes proyectos en Miami. Ustedes podrán ver qué variedad tenemos de proyectos y podrán realizar su inversión en este mes de junio para poder utilizar el descuento que nos dará Inalvis en la creación de la corporación. Les agradecemos por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias, Inalvis, nuevamente. Gracias a todos y Inalvis. gracias por la Gracias. invitación. Un placer. Buenas noches. Igualmente.